Cordial saludo, tutor y compañeros. Este es nuestro trabajo fase 2, concepto de contables. Mi compañera es Jennifer López Acuña, Sofía Fuentes Bautista y quien les habla, Erika Juliet Caldas Leal. Somos del grupo número 2 y somos estudiantes de segundo semestre de Administración de Empresas. Introducción. El propósito de este trabajo es entender qué es la contabilidad, para qué sirve y a quién va dirigida la información contable, conceptos contables y el saber por qué la contabilidad es imprescindible en el funcionamiento tanto operativo como legal de un negocio. Objetivos. Uno de los objetivos de este trabajo es registrar los hechos económicos con las normas vigentes del área financiera y sus diferentes tipos de transacciones comerciales mediante un registro contable para el desarrollo social de una empresa. Conocer la utilidad de implementar un excelente sistema de información contable. Identificar los tipos de procesos contables mediante la clasificación y naturaleza de las cuentas. ¿Qué es la contabilidad? Es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir y analizar las transacciones que efectúan las empresas, a través del registro de sistematización de la información expresada en las uniones monetarias para la toma de decisiones y control de las distintas partes interesadas. Tipos de la contabilidad. Macrocontabilidad. La contabilidad nacional ofrece la representación numérica sistémica de la actividad económica de un país. Durante un periodo determinado es elaborada por los estados, suministra información útil que orienta la política económica del país. Microcontabilidad. Es la contabilidad de las pequeñas unidades económicas. Su objetivo es suministrar información que se utilizará en la toma de decisiones. Dentro de la microcontabilidad se distingue una contabilidad pública, ejecutada por las distintas administraciones públicas, y una contabilidad privada orientada a la empresa. Clasificación de la contabilidad. Contabilidad financiera. Es la técnica mediante la cual se recolectan, se clasifican, registran, se sumarían y se informa de las operaciones cuantificables en dinero realizada por una entidad económica. Contabilidad administrativa. Es la información monetaria y no monetaria generada en una empresa para la toma de decisiones de la administración en un ente económico. Contabilidad de costos. Es un sistema de información para determinar, registrar y acumular, distribuir, controlar y analizar, interpretar e informar de los costos de producción y distribución para un buen funcionamiento. Contabilidad fiscal. Es una especialización que ayuda a las empresas a determinar el pago de su impuesto mediante un cumplimiento de leyes fiscales. Contabilidad gubernamental. Es el tipo de contabilidad que registra las operaciones financieras de las entidades y dependencias de la administración pública. Fundamentos de la contabilidad. Efectúa los registros contables de todas las operaciones. Lleva a día los libros contables, diario, mayores y auxiliares. Es la base sobre la cual se fundamentan las decisiones gerenciales. Elabora al final de cada periodo los estados financieros. Mantiene informada a la gerencia sobre la situación económica de la organización. Clasificación de las cuentas. Cuentas reales. Se encuentran abiertas a más de un periodo contable conservados los balances. Estas cuentas reales se utilizan en estados de situación financiera. Las subcuentas principales son: activos. Son los bienes de una empresa, tangibles o intangibles. 2. Pasivos. Las obligaciones de pago de una entidad, recuperable. Capital. Las aportaciones de los dueños de la empresa o de los socios. Cuentas nominales. Se cierran cuando finalizan el periodo contable. Se utilizan en el estado de resultados o estados de ganancias. Las subcuentas principales son: ingresos. Es el dinero que entra a la empresa como resultado de las actividades económicas. Costos. Desembolsos de dinero que tiene como fin generar un activo para la empresa. Gastos son las obligaciones de pago de una entidad no recuperable. Naturaleza de las cuentas. En Colombia se organiza de acuerdo al reglamento del artículo 14 del PUC del decreto 2650 de 1993.
Clase, grupo, cuenta y subcuenta. Partida doble. La partida doble nace de un hecho económico entre dos partes y se basa en la teoría de no hay deudor sin acreedor. Es decir, que si compro un producto, yo soy el deudor y mi proveedor será el acreedor. Soportes contables. Los soportes de contabilidad son documentos que sirven para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Se elabora un original y la cantidad de copias como lo necesite o sea necesario. Se clasifica en externos e internos. Externos. Son los emitidos fuera de la empresa, luego recibidos y conservados en la empresa. Internos. Son los emitidos dentro de la empresa que se pueden entregar a terceros o emitir dentro de la empresa. Activos. Son los bienes que posee una empresa y pueden convertirse en dinero o en otros medios. Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos de propiedad del ente económico. Se comprende los siguientes grupos: el disponible, las inversiones, los deudores, los inventarios, las propiedades, planta y equipo. Las cuentas que integran esta clase tendrán una naturaleza débito. Se dividen en activo fijo, que son los activos utilizados en el negocio y no adquiridos con fines de venta, como maquinarias y bienes inmuebles, o activo circulante, que son activos que esperan que sean utilizados en el periodo inferior al año, como las existencias. Pasivo. Es la deuda y obligación que contrae la empresa para financiar su actividad. Comprende el valor de las obligaciones contraídas por el ente económico mediante la obtención de recursos provenientes del establecimiento de créditos o de otras instituciones financieras del país o del extranjero. Se dividen en pasivo no corriente, que es la deuda o la obligación que tiene la empresa a largo plazo, o el pasivo corriente, que son las deudas o la obligación que tiene la empresa a corto plazo. Patrimonio. Son los bienes o recursos propios o heredados que tiene la empresa o las personas. Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los productos netos del ente económico suministrados por el propietario o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios. Comprende los aportes de los accionistas, de los socios o del propietario, el superávit del capital, las reservas, entre otros. Ingresos. Son las ganancias que obtiene la empresa tanto monetarias como no monetarias. Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe el ente económico. Se define con el aumento en el patrimonio neto, en el aumento de los activos o la disminución de un pasivo. Se divide en ingresos operacionales, que son los obtenidos por la actividad de la empresa, o ingresos no operacionales, que son los ingresos que no están relacionados directamente con la actividad de la empresa. Gastos. Es el consumo de un bien o servicio a cambio de una contraprestación. Es una transacción en dinero que se realiza para obtener un bien o servicio, como por ejemplo al pagar la luz o comprar comida. Al tener un gasto se realiza una doble circulación económica, ya que se produce un egreso, pero también un ingreso o un bien o servicio. Se divide en gastos operacionales, que son los que se hacen en pro a la empresa, como pago del personal, papelería, capacitaciones, entre otros. O no operacionales, que no representan un ingreso, pero que son necesarios, como los pagos a los bancos o el pago de los intereses. Conclusión. Finalmente, la contabilidad es fundamental en una empresa porque busca soportar con documentos contables las transacciones internas o externas que ayudan a saber las ganancias y las pérdidas de las operaciones comerciales. Esto nos permitirá analizar e interpretar la situación económica y financiera de una empresa. Eso es todo, muchas gracias.